Muy buenas a todos los jóvenes soñadores, bienvenidos a The Youthful Dreamer, su programa favorito en la 106.9 FM o Red San José Radio. También Encuentro con la Verdad radio.com. Yo soy Emiliano. Y yo soy Ana Pau. Y bueno, pues hoy que estamos grabando esto es... ¿Qué día es? Hoy es jueves, pero nos estamos acercando a un día bonito, ¿no crees? Yo creo que sí, y yo creo que es un... No sé si ya saben cuál es. Y no es el día de el santo que toque. No es el día de un santo. ¿De qué va a ser día? Del día tuyo. Sí, es que todavía te sientes así por dentro, que es muy bonito. De hecho, Jesús nos enseña en el Evangelio a ser como ellos. Entonces yo creo que ya sabes de quiénes estamos hablando. Exacto, de los niños. Bueno, y después de esta introducción tan larga, sí, pues, tan chorrera, tan que crea tensión, tan tensa, tan dramática. Pues sí, justamente Jesús nos dice, pues que en Marcos 10:15 nos dice: yo os aseguro que el que no acoja el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Y esto qué significa, Emi? ¿Qué piensas que significa esto? Pues podemos interpretarlo del modo más inmediato o directo, que pues podríamos decir, si no somos entonces niños, no podemos entrar al cielo. Pero eso es medio contradictorio, porque yo ya soy adulto o yo ya soy viejito, ¿no? Entonces, bueno, en primera instancia tenemos que saber que se está refiriendo a algo que todos pueden ser. O sea, también les está hablando a gente que ya no era niña, que ya no eran niños, perdón, ¿no? Gente que ya no eran niños o niñas también. Entonces, el ser niños es una conversión. Tiene que ver más con la simpleza de vivir. O sea, si nosotros después de escuchar este podcast salimos a la calle y buscamos a niños, pues vamos a ver que ellos se divierten con todo, ¿no crees, Ana Pau? Sí, justo. Se divierten con ver un pajarito, se divierten con una pelota, se divierten con, no sé, les llama mucho la atención la telaraña o la lluvia, etcétera, etcétera, como que se maravillan por todas las cosas. Entonces, imagínense ahora que Dios, que nos crea, Él nos ve y Él como creador seguramente se derrite cuando nosotros nos maravillamos con lo que Él nos regaló. Si tú el día de mañana creas algo, pues para alguien y le regalas algo a alguien, entonces seguramente te vas a derretir si ves que a ese alguien está disfrutando pues toda su creación, todo lo que tú hiciste, ¿no? O sea, si tú le regalas algo a tu hijo, te vas a derretir y te vas a fascinar si ves que pues a tu hijo le está gustando mucho lo que tú le diste, ¿no? Entonces Dios quiere de algún modo que nosotros como niños también disfrutemos mucho lo que Dios nos ha dado. Es sencillamente eso, es tener esa actitud de hijo hacia padre, porque ¿quién es nuestro padre, Ana Pau? Dios. Exactamente, y si Dios es nuestro padre, entonces nosotros somos sus hijos, y si nosotros somos sus hijos, entonces somos como niños, ¿no? Y entonces no podemos entrar al cielo si no somos como niños, es decir, si no actuamos como sus hijos fundamentalmente. Y para actuar como sus hijos no es tampoco actuar como infantilmente, de, soy como un niño, porque a veces también podemos pensar, entonces tengo que actuar pues como un niño, como lo veo en la calle y tengo que ser infantil. No, tú tienes que ser maduro, tú tienes que tener pues todas las cualidades que has desarrollado, no necesariamente por ser niño, sino por ser adulto. Pero sencillamente tienes que seguir teniendo esa inocencia y esa alegría, yo qué sé, de ser tan puro como un niño, ¿no? Esa inocencia y esa pureza de un niño. El niño todavía no pecó tanto, ¿no? O todavía no conoce el pecado. Pues tú también te convendría, aún siendo adulto, no conocer el pecado, ser inocente. Tratar de purificar tu alma con lo que ves. No necesariamente ponerte a ver la caricatura del niño, no. Pero sí cuidar tu vista de todas las cuestiones malas, impuras,
de todas las palabras malas, impuras, porque ¿qué les decimos a los niños también? No digas groserías. Pues tú tampoco di groserías al adulto, ¿no? Pues sí, no debe de decir groserías tampoco, ¿no? Y suena medio absurdo, pero eso es buscar tener un corazón más puro, como un niño. Ok, sigue trabajando, sí, y tenemos que ser adultos. El mundo necesita adultos, la iglesia nos necesita tratar como adultos que somos, pero también necesitamos esa pureza de corazón, necesitamos esa simpleza de tan solo ver un pajarito y reírnos. No ser infantiles, que eso es distinto. Ahorita no se me ocurre un ejemplo de cómo decirles que es distinto justamente ser infantil a ser como niño, ¿no? Pero bueno, si a ti se te ocurre algo, Ana Pau, pues nos puedes decir también. Sí, bueno, o sea, yo me acuerdo mucho, a mí me recuerda esto que estamos diciendo mucho de la vez que Jesús le dice creo que Nicodemo le dice, tienes que nacer de nuevo para entrar al mundo de Dios o algo, también le dice así, ¿no? Sí, tienes que nacer de nuevo, del espíritu. Ajá. Del agua y del espíritu, así como naciste del vientre de tu madre. Ah, sí, bueno, pero eso viene después, ¿no? Ajá. Justo que Nicodemo le dice, pero ¿cómo? ¿Tengo que salir de nuevo del vientre de mi madre? Sí, exacto, o sea, me recuerda mucho eso, porque entonces, tienes que ser como un niño, entonces tengo que ser inmaduro, tengo que ser infantil, no, o sea, ser como niño, como decía Emi, ¿qué significa? Pues justo ser simple, ser sencillo, inocente, ser sencillo, ser humilde, sí. ser puro de corazón. Y recordemos que hay una bienaventuranza que de hecho nos habla que los puros de corazón verán a Dios, ¿no? O sea, los niños son quienes verán a Dios al final de cuentas, o los que seamos como niños. Exacto, o sea, los niños, justo como decía Emil, son felices con una piedra que se encontraron en la calle y juegan fútbol con ella, o sea, y regresar a esa simpleza. O sea, siento que hoy en día también nos complicamos mucho, tenemos que a fuerzas tener redes sociales, el teléfono, claro, lo necesitamos para llamar, ¿no? Y sí, tienes que tener conocimientos que solamente un adulto podría tener, pero a veces los adultos se complican muchísimo, nos complicamos muchísimo y eso ya te hace ser menos como un niño, ¿no? O sea, cuando con un niño de pronto los niños son los más valientes, ¿no? Los adultos son los que les da más pena todo, ¿no? Y los niños son los que no se preguntan si van a hacer algo o si está mal hacer algo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros le damos 1000 vueltas a una situación. Que si tengo que hacer este trabajo, pero después, ¿no? Primero quiero descansar y así. Bueno, también así son los niños, ¿no? Pero un niño normalmente como que no le da 1000 rodeos, ¿saben? Entonces el niño es más fácil que pase de una situación A una situación B, ¿no? Entonces también Dios quiere que de este modo avancemos, ¿no? Que digamos, bueno, nos enorgullecemos con los logros que tenemos en nuestra vida sin complejizarnos tanto, sin complicarnos tanto, así como los niños pues sueñan, ¿no? También quiere Dios que nosotros soñemos con cosas. Los niños pues seguramente no les gusta la guerra, y claro, a nadie le gusta la guerra, pero hay adultos que ya la terminan aceptando y que hasta terminan de algún modo inconscientemente promoviéndola, ¿no? Cuando un niño posiblemente se enternecería su corazón y diría, no, está mal la guerra, y todavía tendría los sueños de hacer algo en contra de la guerra, ¿no? Un niño sueña con ser bombero, un niño sueña con ser doctor, un niño sueña con ser músico. O sea, Dios, desde que tú eres niño, pone también esos sueños en tu corazón con un propósito, para que de algún modo los cumplas, quizás no exactamente, pero pon tú, tal vez desde pequeño te puso que querías ser policía o bombero, pero ¿por qué? Porque de algún modo Dios quiere que ayudes a las personas. Eso es lo importante, el contenido es lo que importa, ¿no? No tanto en este momento la forma, si vas a ser bombero o no. Ya cuando somos adultos la forma importa muchísimo, pero la forma tiene que ser también lo mejor posible, lo menos violenta posible, lo menos hostil, ¿no? Como niños, o sea, simplemente disfrutar la vida como un niño sin complicarnos tanto, seguir nuestros sueños y en cierto modo pues luchar por ellos, ¿no? No sé, ¿qué más, Ana Paula? Sí, o sea, y siento que también nosotros nos complicamos poniendo como excusas por nuestros miedos, ¿no? O sea, muchas veces nos da miedo
no sé, seguir nuestros sueños y decimos, ay, o sea, sí quiero, pero es que y esto, pero es que y esto, pero es que y esto. El niño es, pues hago esto. Lo hago, ¿no? juego, me pongo las gafas del bombero, ¿no? Para combatir el fuego, me pongo la bata del doctor y simplemente lo hago y estoy aprendiendo. Los niños se caen, tropiezan, pero se levantan todo el tiempo. Ya el adulto tiene pena de caerse, ¿sí o no? O sea, no se quiere tropezar, pero no entiende que si no se tropieza, no va a aprender. Y luego también el adulto quiere hacer 1000 cosas, 1000 pendientes, cuando el niño posiblemente también, y esto algo valora mucho Dios, pues quiere estar en el momento. O sea, los adultos ya no estamos en el momento. Estamos pensando en 1000 cosas, que es muy distinto pensar 1000 cosas a soñar. El niño sueña, pero a pesar de que sueña, está presente en el momento, ¿no? Uh-huh. O sea, vean el ejemplo de Santo Domingo Sabio, cuando San Juan Bosco, que fue su profesor o su mentor o alguien que estaba acompañándolos allí en el oratorio, ¿no? Que el oratorio era este lugar donde los niños podían jugar, reírse, pues uno de los niños era Santo Domingo Sabio, ¿no? Y San Juan Bosco queda atónito, sorprendidísimo, cuando le pregunta a Santo Domingo, bueno, a Dominguito, si murieras el día de mañana, ¿qué es lo que harías? Y Domingo le dice, seguiría jugando. O sea, qué hermoso que tal vez ahorita nuestra respuesta es, no, pues me arreglaría con mi hermano, o ya de plano haría todas las cosas que no he hecho, ¿no? De pronto nos inventamos un buen de cosas, pero la diferencia, ¿cuál es? En que tal vez nosotros ya no estuvimos en tantas cosas en el momento presente, que las dejamos en el pasado y por eso decimos, ay, tengo que hacer esto, ¿no? Uh-huh. Ay, si me muriera mañana tengo que hacer esto. Pero el niño ha hecho todas las cosas en su presente, que dice, pues estoy jugando ahora, seguiría jugando y sería feliz, sí. ¿no? Sí. Pero porque no se preocupa más. Y Dios también nos invita a, pues bueno, primeramente a hacer lo que te toca, sí, y hacerlo pues con sencillez, sin rodeos. Y ya una vez que lo hiciste, pues también disfrutar de la vida, pero sí, o sea, vamos, como dice la Biblia en Eclesiástico, hay tiempo para todo. Hay tiempo para dormir, hay tiempo para reír, hay tiempo para la guerra, hay tiempo para la paz, hay tiempo para todo, ¿no? Y sí, a veces pues no buscamos la guerra, ¿no? Pero pues a veces pasa, sin que nosotros queramos, ¿no? Pero el niño es de que ya, ¿no? Pues está pasando, pues lo vivo, lo disfruto, veo cómo juego con ello, ¿no? Por eso el niño también puede jugar con cualquier cosita, ¿no? Que con la que se encuentre, se entretiene, porque su imaginación vuela. Pues ahora imagínense qué padre es el parecido entre un niño y Dios, porque Dios creó todo, literalmente todo, y el niño se la pasa imaginando, como si estuviera también de algún modo a punto de crear 1000 cosas. Y el adulto ya no imagina. El adulto ya no tendría la capacidad de crear algo como lo que hizo Dios. Podemos pensar que Dios se parece más al niño que a los adultos. Y no, vuelvo a repetir, no por una actitud infantil, no por una actitud pues de querer ser mimado, ¿no? Sino porque realmente es lo que feliz le hace al alma, hacer cosas simples, hacer cosas sencillas, hacer pues todo, ¿no? Como niño. En fin. Sí, no, y me distraje. Pero sí, o sea, justo también estaba pensando que los adultos, pues, justo nos complicamos mucho, nos creamos necesidades que ni teníamos. O sea, siento que hoy en día pensamos, es que necesito hacer ejercicio. Bueno, no, sí necesitamos hacer ejercicio. Pero, o sea, nos ponemos cosas pero, por ejemplo, que no eso con el tenemos ejercicio. Que hacer. Necesito a fuerzas ir al gimnasio, hacer ejercicio, levantar este calibre de pesas, y también necesito de pronto comprarme los leggings para poder estar cómodo haciendo ejercicio, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahí ya te estás complicando con ese ejemplo, ¿no? Del ejercicio. Cuando el niño simplemente dice, ay, me pongo los pants, salgo afuera a correr, o salgo afuera y hago
y hago pesas con las rocas, ¿no? Yo qué sé, o sea, son cosas como que te nacen así de espontáneamente, pero es una espontaneidad ni siquiera infantil, sino que reconoces la necesidad de que como todo adulto necesitas hacer ejercicio, pero no te complicas tanto. Y es más, como que disfrutas el momento y con las cosas que tienes. Sí, exacto. O sea, ¿y los niños cómo son? Bueno, vamos a un pequeño corte y les diré cómo son. Adiós. Y regresamos con más de Jóvenes Soñadores. Y bueno, estábamos hablando de los niños porque se acerca el Día del Niño y yo les iba a decir cómo son los niños. Y pues, ¿cómo son? O sea, bueno, estábamos hablando de, pues, vamos a tocar varios puntos, ya Emi los ha tocado, pero vamos a profundizar en ellos, en cómo son los niños, pero ahorita estamos en que son simples, o sea, y sencillos, ¿no? O sea, buscan lo simple, lo sencillo. ¿Y ellos cómo son? O sea, ellos van a la escuela, hacen su tarea y van a jugar. Y esa es su vida, o sea, literal es lo único que les importa, divertirse, a jugar, o sea... Hacen sus responsabilidades que les piden sus papás, ¿no? Y en ese sentido también Dios no se equivoca en decir sean como niños, o sea, yo soy el padre y yo sé lo que tú necesitas hacer, ¿no? O sea, nuestros papás, cuando nosotros éramos niños, sabían lo que necesitábamos hacer, que si estás saliendo, ponte un suéter. No, no quiero, papá. Pero tú no sabes si realmente necesitas el suéter, ¿no? O sea, el papá le dice al niño, ponte un suéter porque sabe que si no se pone el suéter, al siguiente día va a tener mocos, ¿no? Entonces, o va a estar medio resfriado. Entonces, de este mismo modo, pues también Dios sabe lo que tú necesitas. Ah, no, que come verduras. No, es que no me gustan, papá, no me gustan, mamá. Pero yo sí sé que te van a hacer bien las verduras, uno como padre, ¿no? Igual con lo mismo de hacer ejercicio, lavarse los dientes cuando el niño no se quiere lavar los dientes, o sea, vamos, o sea, Dios no se equivoca. Dios es el Padre y sabe lo que necesitamos y nos pide ser como niños porque de ese modo también los niños les tienen que hacer caso a sus padres. Entonces podríamos precisar aquí en cuando nos dice Dios sean como niños, no nos dice sean niños inmaduros o sean niños pues infantiles que no les hacen caso a sus papás, ¿no? Sean niños caprichosos, porque también ese tipo, desobedientes, porque de ese tipo también hay niños, no, sean niños bien portados, sean niños que sí disfrutan de la vida, son sencillos, todo lo que hablamos en el primer bloque, sí, toda esa clase de niños sí, pero también sean niños obedientes que se van a dormir a la hora que tienen que irse a dormir, casi, ¿no? Bueno, vamos, esto está muy reducido, ¿no? Es más que nada una metáfora de cómo la actitud que debemos tomar ante Dios, ¿no? O sea, que Él es nuestro papá y nosotros somos los niños, y esto es la parte de la humildad. O sea, nosotros sabemos que no sabemos, o sea, saber, o ser niño significa saber que tu papá sabe más, y de hecho le preguntas todo, oye mamá, ¿cómo se hacen los bebés? O, oye mamá, ¿qué significa esta palabra? O así, o sea, cuando estamos chiquitos, pues los papás siempre confiamos, ¿no? Confiamos en que ellos nos van a proteger, que ellos nos enseñan, que ellos saben lo que es bueno para nosotros y nos dicen, come tus verduras, ¿no? O sea, obviamente las verduras no es que, o sea, sí las tienes que comer hoy y tienes que hacer ejercicio, tienes que trabajar, ir a la escuela, lo que tengas que hacer, ¿no? Pero es más una metáfora de que Dios pues sabe que lo que es mejor para ti, como tus papás saben lo que es mejor para ti, te va a proteger como tus papás te protegen, te ama como más que tus papás te aman, incluso. Entonces, es tomar esa actitud de niño, eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice que seamos como niños. Tener esa condición de hijo también, ¿no? Exacto, esa condición de que no sabes que Dios es tu papá, o sea, que literal es la autoridad. Que Él sabe siempre más que tú. Exacto, que él sabe, y tú tienes que escucharlo y obedecerlo, ¿no? Y por eso, aquí en Mateo 18, del 1 al 6, dice: en aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, el mayor en el reino de los cielos será el que se humille como este niño. Esto es palabra de Dios. Y pues justamente, humillarse en el sentido de ser humilde, de saberse que eres
que no puedes nada sin Dios, que no puedes sin Dios. Sí, o sea, realmente somos dependientes de Dios. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Como un niño es dependiente de sus padres, ¿no? O sea, un niño no es independiente, lo deja solo y posiblemente pues se enferme, hasta se muera, ¿no? Pero por eso nosotros somos dependientes de Dios, de nuestro Creador. Y lo necesitamos en todo momento. Si Dios se apagara, por decirlo de algún modo, nosotros nos apagamos. Si Dios no pensara en nosotros, decía Santo Tomás, nosotros no existiríamos. O sea, Dios está constantemente pensando en ti. Dios está constantemente viéndote. Si lo dejara de hacer, si dejara de verte, dejaría de algún modo de transmitirte vida y por lo tanto no existiríamos. Y hay algo que me gusta mucho que una vez leí acerca de también la pequeñez y la grandeza, ¿no? En este caso pues la soberbia, que tú en el momento en que te haces como niño, te haces más pequeño y entonces por ser más pequeño dejas más espacio, ¿no? En tu vida. ¿Para qué? Pues para que algo más grande que tú entre. ¿Y quién es esto más grande? O esta persona es Dios. Si tú te haces grande como, pues, no sé, lo contrario a ser un niño, ¿no? No te haces pequeño, sino te haces grande, entonces no dejas espacio en tu vida, ni siquiera tanto para Dios, sino para las demás personas. Te vuelves un soberbio arrogante de lo peor. O sea, inflas tanto tu cabeza que ya no hay espacio. Y es más, comienzas a ver a Dios chiquito. O sea, aquí no hay de dos. O una de dos, sí. Pero no hay espacio para dos. Si tú te haces grande, entonces vas a hacer a Dios chiquito. Pero si tú te haces chiquito, entonces ya haces a Dios en su condición, pues por excelencia y natural. O sea, a Dios grande, ¿no? Porque Él es grande. Lo sabes grande, ¿no? Cuando nosotros nos creemos grandes, aunque no lo somos, pues pensamos que Dios es chiquito, porque decimos, yo soy autosuficiente, yo no necesito a Dios, o sea, realmente nos convertimos en nuestro propio Dios y no dejamos espacio para Dios. Entonces, pues bueno, también un niño es, como decía Emi, una persona pura, inocente, ¿no? O sea, realmente un niño, si le dices, ya dime qué pasó, ya, pues te dice la verdad. O posiblemente se tarde mucho, se desahogue contigo, pero es que esos son pasos también bonitos cuando uno reza, por ejemplo, desahogarse con Dios y poco a poco decirle, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? Además de que los padres conocen mejor a los niños que los propios niños, ¿no? Mejor a sus hijos que los propios hijos. Entonces, de algún modo también es la misma analogía de que Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces. Sí, exacto. Y sí, o sea, no son pues puros, inocentes. Sí, o sea, sencillos, o sea, como que no están contaminados de todo lo que hay en este mundo tan feo, ¿no? O sea, como que todavía, y como decía Emi, es importante proteger lo que vemos, lo que hacemos. Un niño pues es inocente, es puro, porque todavía no ha visto muchas cosas que pues contaminan su alma, que lo llevan incluso a pecar. O sea, la tentación también está mucho en a lo que nos exponemos, a lo que nos exponemos luego llega la tentación, ¿no? O sea, si ves pornografía o algo así, te lleva a actos, o sea, ese es como incluso no es la semillita, yo creo que la semillita entra antes, no sé, tal vez con redes sociales o alguna película, pero empieza a hacerse el pecado cada vez más grande y más grande, cuando mejor hay que mantener nuestra mente pura, nuestros actos puros, y no me refiero solo en lo sexual, también en la ira incluso, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que estar viendo noticias malas todo el tiempo? Siento que nos enojamos cada vez más con la humanidad y hasta terminamos siendo pues mala onda con los demás, ¿no? O sea, en el tráfico ya andamos pues mandando al no sé qué a todo el mundo, o sea, ¿y por qué andamos de malas? Porque vimos una noticia mala, que, o sea, está bien estar informado y todo,
pero no es bueno consumir tantas cosas que nos hagan sentir enojados, que nos hagan sentir que como este odio hacia la humanidad. Sí, y no verlo sobre todo con morbo, ¿no? O sea, no ver, vamos, ya uno cuando consume pues muchas cosas que contaminan tu corazón, ¿no? Tu alma, pues ya lo comienza a hacer por morbo. Pero por ejemplo, ¿qué pasa de las personas que estudian todos estos problemas y que de algún modo tienen que exponerse a estas realidades que alguien podría argumentar como nosotros, es que contaminan tu alma, ¿no? Un sacerdote, me imagino que de pronto sabrá, ¿no? Ciertas cosas. Y tiene que saber, ¿no? Muchas cosas así. Bueno, primero, la primera cosa es, hay una diferencia entre conocer y experimentar, ¿no? No todo lo de la vida lo tienes que experimentar. Y el niño puede conocer. Sí, puede saber acerca de todos estos males que mencionaban a Paula, sí. Pero otra cosa es experimentar, no los tiene que experimentar. Tú para saber no tienes que experimentar. Y puedes informarte bien sobre un tema ya siendo adulto, y te tienes que informar bien sobre un tema, pero no tienes que experimentar, ¿no? O sea, hablando sobre la castidad o la virginidad, ¿no? Por ejemplo. Tú para hablar de relaciones sexuales no necesariamente tienes que experimentarlas, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. O sea, te puedes informar. Ahí pues ya sabemos cómo funciona pues la biología humana, ¿no? Y cada cosa a su tiempo, pues ya de pronto sabrás, ¿no? Pero por ejemplo alguien que se mantiene virgen por un voto, ¿no? Que decide mantenerse, que es muy loable también y de hecho pues necesario para preservar también la pureza que requiere pues su condición, ¿no? De vocación. También puede saber de qué se trata pues informándose, leyendo, preguntando a otras personas, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y luego, por una segunda parte, cuando tú eres como un niño, ni siquiera te percatas tanto del mal de las cosas que son malas, que ya los adultos le damos la connotación mala. Esto siento que ya es un tema un poco más complejo, porque te lo voy a poner de este modo para que me entiendas. O sea, Dios lo ve todo, absolutamente todo. Ve todo el sufrimiento humano. Ve por lo tanto también todo lo que hacen. Ahora imagínate que Dios, alguien podría decir, es que Dios ve pornografía, ¿no? O es que Dios ve la violencia en el mundo y ve hasta las cosas más criminales que hay en el mundo, las peores torturas al ser humano. O sea, Dios lo ve. Pues es que Dios no puede desviar la mirada. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Entonces, ¿cómo argumentamos de que Dios se mantiene puro? ¿Cómo argumentamos que Dios se mantiene puro? Yo creo que es más justo la intención, ¿no? O sea, la intención con la que lo ves, como tú decías. O sea, el morbo de ver cosas feas ya es otra cosa. O sea, ¿cuál es tu intención? ¿Cómo informarte? ¿Cómo hacer algo al respecto? ¿Por qué estás viendo lo que estás viendo? ¿Porque te das una sensación placentera o porque realmente quieres hacer un cambio, ¿no? O sea, pienso que eso podría ser por eso. ¿Tú qué dices? Pues sí, también la intención tiene mucho que ver, pero el acto de la persona es lo que siento todavía más tiene que ver. Acuérdate que justo para realizar un acto humano primero tienes que tener la intención, ¿no? Pero después la acción, ¿no? O sea, si yo ahorita que estoy manejando no, pero ya está llegando, pues prendo el coche. Antes de haber prendido el coche y antes de haber comenzado a manejar, tuve la intención de manejar, ¿no? Entonces, igual, cuando se trata de un pecado, pues antes de cometer el pecado, tuve la intención de cometer el pecado, y cometer el pecado fue la acción. Entonces, si Dios de por sí ya ve todas estas realidades, pues es que tenemos que concluir que pecar consiste en la intención y en la acción, ¿no? Por algo te dicen, ok, tú puedes sentir, pero no debes de consentir. Tú puedes sentir tentaciones, y hasta el mismo Jesús fue tentado, pero no consintió. De algún modo esto se podría traducir a, tú puedes ver, nadie te impide ver, ¿no? Pero si tienes la intención de ver algo que ya sabes que va a contaminar tu alma, y aún así lo haces y genuinamente te estás contaminando el alma, y ya esa es la acción, ¿no?
entonces ya estás pecando. Pero si lo viste, o sea, si mira, para que me entiendas también, si la acción fue antes de la intención, ahí podríamos dudar si realmente fue pecaminoso. Sí, no, o sea, si lo viste por coincidencia, no sabías que en la película iba a salir esa escena, o de que tu mamá estaba viendo las noticias y ni modo lo viste, o un amigo te enseñó pornografía y tú ni sabías que le iba a poner eso. Ni conocías la palabra. Exacto. No es como que tú dijiste, ay, sí hay que ver, de la nada ya te pone la pantalla. Pues ahí no hubo una intención antes de la acción. Ahora, eso es muy triste cuando sucede, porque nosotros no somos perfectos, o sea, se nos impregna las cosas que vemos en nuestra alma y lo pensamos, ¿estás de acuerdo? Y ya una vez que lo pensamos ya podríamos estar cayendo en una intención pues más distorsionada, ¿no? De decir, no sé por qué esto de algún modo me atrae o me da curiosidad, lo que se transforma en morbo, ¿no? Entonces podríamos también decir que Dios es tan, pero tan puro que Él ve algo y no le afecta. Pero eso ya se requiere una madurez pues santa, una madurez especial, pues para Él es lo más santo. Poder ver una realidad que a mucha gente podría afectarle y que no te afecte. Porque en el momento en que te afecta, ya, es que ese es el pecado. El pecado no es un concepto acá que te condene, sino tanto como un concepto que te afecta. El pecado es algo que te afecta directamente, ¿no? Entonces, si tú reconoces que eso que viste accidentalmente te afectó, de algún modo podría también ser un pecado, ¿no? Pero porque ya te afectó, porque ya resonó contigo de algún modo que te está afectando todavía, pero a Dios no le afecta nada, pero bueno, Dios es Dios, ¿no? Y entre más te acerques a esa perfección de ser santo, pues menos cosas tal vez te van a afectar, ¿no? Ya más cosas las puedes ver como neutralmente. Pues realmente no tendrías ni la intención de ver eso. Y realmente, ¿para qué? Exacto, ¿no? O sea, ni tendrías la intención de ver eso. Ahora, si llega a tocar, tú ya estás tan maduro, tú ya estás tan escudado con Dios, que ya no te afecta, ya no permites que te afecte, ¿no? Y claro, no por eso decimos, me voy a poner a ver estas cosas, o me voy a poner a actuar de este modo. No, porque si lo haces, entonces dices, es absurdo tener que hacerlo por otro propósito, y entonces ahí ya podrías estar cayendo en pecado. O sea, ¿por qué lo harías? O sea, ¿por qué lo harías? O sea, tienes que tener una muy buena razón para pues contaminar tu alma, ¿no? O sea, alguien que realmente es tan santo ni siquiera se le ocurriría hacerlo, ¿no? Exacto, ¿no? Y una pues, muy buena razón para verlo y poder hacer que no te afecte. Es que eso es ya una habilidad distinta, o sea, porque puedes ver cosas y dejar que no te afecten. Pero es que, vamos, o sea, la mayoría pierde, ¿no? Cuando entra en eso. Sí, no, yo creo que ya es que sea una coincidencia que lo viste, no, tú sin intención, pero lo terminas viendo pero pues no te afecta, no afecta tu pureza, ¿no? Porque no lo desechas inmediatamente, dices esto, no sé ni cómo, porque yo no soy santa. Pero bueno, o sea, yo también quiero aclarar que no es que a Dios no le importe que hayan cosas malas, o sea, yo creo que también se pone muy triste, o sea, no es que no le afecte en ese sentido, obviamente no le gusta, quisiera el bien, él lo único que quiere es el bien, pero o sea, lo que no le afecta es su pureza, eso es lo que no le afecta. Pero bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos con más de Jóvenes Soñadores. Y regresamos con más de Jóvenes Soñadores. Y pues bueno, estábamos hablando de los niños, de cómo son, de su pureza. Y bueno, también los niños, una característica de los niños es que ellos son muy auténticos. O sea, hoy en día, bueno, nosotros los adultos nos preocupamos demasiado por nuestra reputación, nuestra imagen, lo que pensarán los demás. Sí. O sea, y los niños que les vale, o sea, se van vestidos de princesa al centro comercial y ellos son súper felices, o sea, y eso que yo creo que también nos llama Jesús a ir a la autenticidad de cada uno, a quién es Emi, quién es Ana Pao, quién eres tú realmente, y dejar de fingir ser alguien más, dejar de fingir que te gusta algo,
que eres más o menos de lo que eres, solo sé tú. No necesitas crear máscaras, no necesitas parecerte a nadie más, no necesitas hacer fotocopia de Pinterest, o sea, o de Instagram, o sea, tú sé tú y vas a sentir esa libertad que un niño siente. Igual los niños, pues como les decía en el primer bloque, no tienen tanta pena para hablar con alguien, ¿no? Hoy en día, pues ya no decimos ni siquiera un buenos días, un cómo te llamas, ¿no? Y cuando un niño, pues no le importa lo que la otra persona piense tanto de él, sino que simplemente dice hola, ¿no? A la otra persona, hola. ¿Por qué nosotros no podemos decir un hola? Exacto. Y dice, ¿quieres ser mi amigo? O sea, ¿dónde quedó toda esa simplicidad de la vida, sabes? Igual como decíamos, la simplicidad, lo simple, lo sencillo. ¿Por qué nos complicamos tanto? Pues porque tenemos miedo, o sea, los adultos somos personas llenas de miedos, miedo a que nos rechacen, miedo al abandono, pues todas las heridas, ¿no? Miedo a la traición, pero pues justamente Dios nos dice, no temas, que yo estoy contigo, ¿no? Y esa es la mayor confianza que debemos tener, que somos niños que están siendo acompañados por su padre y que no importa si te quieres ir vestido de princesa, claro, pues bueno, vestida de princesa o vestido de lo que tú quieras, ¿no? Pero no importa si te quieres vestir de tal manera, o sea, claro que hay un tiempo y un lugar para todo, ¿no? Todo tiene... Es que justo, o sea, también no olvidemos que la parte de que Dios nos dice ser como niños es ser obedientes, ¿no? Sí. Y ser obedientes también con las normas sociales no está mal. Sí, exacto. Hay un tiempo para todo. También es bueno, pues tampoco hacer mucho escándalo, ¿no? Eso sí, pues lo mejor es no escandalizar a los niños. De hecho, dice Jesús, quien escandaliza a uno de estos niños, mejor que le hubieran atado una soga al cuello con una roca o casi que no hubiera nacido, también dice. Exacto, sí, no, entonces pues hay un momento, un tiempo para todo, pero si te vas a vestir para la oficina o para la escuela, pues hazlo a tu manera, ¿no? O sea, bueno, a veces la escuela sí es muy estricta, pero cómprate el moñito que te gusta o la bufanda, yo qué sé, ¿no? O en el trabajo, pues los colores, el estilo, o sea, cada quien puede elegir su manera, pero más que nada ni siquiera es cuestión de la ropa, es cuestión de ser tú. Y sí quiero precisar, o sea, que pues en esta cuestión de ser nosotros, ni nosotros sabemos bien cómo somos. Exacto. Pero por eso también es lo de ser como niños, o sea, ser como niños no es necesariamente a lo que te nazca, ¿no? Sino en escuchar la voz del Padre, ¿no? Que sabe lo que necesitamos y sabe quiénes somos realmente, ¿no? Entonces, sigue esa inspiración que te da paz, pero que también es coherente con las circunstancias del mundo, ¿no? O coherente, mejor dicho, pues sí, con Dios, ¿no? Entre más profundices tu relación con Dios, más vas a poder diferenciar incluso la voz de Dios que la voz del mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, no necesariamente vas a tener que seguir normas sociales, porque sí, me pongo a pensar en un San Francisco de Asís, en cómo pues decidió vestirse de un costal de papas, ¿no? Y renunciar a las cosas del mundo, pero porque él ya tenía pues una inspiración muy clara del Espíritu Santo dentro de su corazón, y eso solamente lo pueden saber quienes hayan tenido una inspiración muy clara del Espíritu Santo. O sea, si tú no estás seguro de que es el Espíritu Santo, pero seguro a tal punto de que incluso las cosas que haces dan fruto, y un fruto bueno, porque por los frutos os conoceréis. Entonces mejor ni te arriesgues, porque si lo que hagas que te nazca, seguramente va a escandalizar a otras personas, y eso ya no está muy bien. Sí, no todo lo que te nazca tiene que ver con Dios tampoco. O sea, no es, la autenticidad no es hacer lo primero que se te ocurra. Eso no es la autenticidad. La autenticidad es ser quien eres. ¿Y quién eres? Pues primero que nada eres hijo de Dios, eres criatura de Dios, eres creado por Dios, y Dios, al ser el artista que te creó, el autor de la obra, Él te conoce mejor que nadie, o sea, mejor que tú mismo, y Él es el que te va a decir quién eres y el que te va a decir cuál es tu misión. Pregúntale, yo quiero invitarlos también a que pregunten todos los días, Dios, ¿cuál es mi misión de hoy? De hoy.
¿qué es lo que quieres de mí hoy? Y irte con esa sencillez de tu misión de hoy. Y también, obviamente, preguntarle, pues, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Quién? Y esto, pues, también, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién eres tú? Está muy relacionado con tu misión de vida. Pero esa es la autenticidad. La autenticidad es que dejar que Dios te diga, ¿no? O sea, tú no lo vas a saber, pues, de manera, pues, de cualquier inspiración que te dé, ¿no? En el momento. O sea, eso lo vas a ir descubriendo junto con Dios. Con el tiempo, justo. Y, o sea, junto con Dios y también siendo paciente. O sea, cada cosa a su tiempo, como lo decía Eclesiástico. Exacto. Pero sí, pues sí. Eso no es... Pero bueno, la autenticidad también viene de saberte amado. O sea, sabes tú que eres amado, que eres hijo de Dios, que no necesitas la aprobación de nadie. Entonces, dejamos de buscar también, los niños no, o sea, en ese aspecto también hay que ser como niños, dejar de buscar la aprobación de los demás, dejar de complacer por querer ser queridos o querer justo buscar la aprobación. La única aprobación que debemos buscar es la de Dios. Todo que sea por Dios primero, ¿no? O sea, un ser humano tiene muy poco juicio para saber, pues, lo que hay dentro de tu corazón, quién eres tú. O sea, tú despreocúpate de lo que digan los demás, porque la opinión que realmente importa es la de Dios, ¿no? Sí, justo. Y, por ejemplo, ahorita me pongo a pensar de que, pues, preocúpate por esas cosas, por las de Dios, ¿no? Y si fallas, pues falla, eres un niño, acuérdate. Pero también acuérdate como cuando eras un niño te era más fácil pedir perdón. Exacto. ¿No? Y eso, hoy en día, la humildad. Pues, la humildad, ajá, pero hoy en día, ¿qué? Le haces algo a un adulto y el adulto lo más difícil que hace es pedir perdón. Sí. Hasta para él es una tortura, ¿no? O sea, hasta impacta cuando un adulto reconoce su error. No, es una lucha de orgullos hoy en día. Es un concurso de justificarse, porque yo tengo la razón. Cuando un niño sabía que lo que más le convenía para bajar a comer, o para ir a comer, ¿no? O para que ya estuviera bien con su papá, o para que su papá le diera el permiso de algo, era pedir perdón. Sí. O sea, incluso lo hacía por funcionalidad, si no tanto por pureza del corazón, ¿no? Pero vamos, aquí lo que importa es pedir perdón, claro, lo mejor es que sea genuinamente, ¿no? O sea, de decir perdón porque realmente quieres reconciliarte por amor. No tanto porque digas, para no irme al infierno. No. En ese caso, sí te voy a decir, ya no somos niños, ya no pienses así, ¿no? Entonces, sí. Pero sí sé como niño. Pues es más que nada para estar con Dios otra vez, para sentir esa paz que solo Dios me da, ¿no? Esa confianza en Dios. Uh-huh. Y eso pues solo la vamos a sentir siendo como niños. Y para tú estar bien frente a los demás, o sea, quien pide perdón realmente es algo para él mismo, no tanto para otra persona, sino para que tú sobresalgas de los demás. Uh-huh. O sea, el que pide perdón ya incluso los demás lo ven como wow, o sea, no manches, ya se deshizo del problema y él está bien consigo mismo, ¿no? Sí, literal. No, entonces, y el que pide perdón es el más valiente, yo creo. Sí. Es el más admirable. Y pues bueno, para finalizar este episodio, pues vamos a hablar un poquito también para los padres de familia. Pues también recordar la cita que está en Marcos 10:14, que dice, Marcos 10:14, más Jesús, bueno, más bien Marcos 10:13. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver la escena, se enfadó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino del Dios. Es palabra de Dios. ¿Y qué queremos decir con esto? Dejen que los niños vengan a mí. O sea, qué importante es dejar que los niños pues estén con Jesús, pero más que nada pues es enseñarles de Jesús. O sea, es enseñarlos sobre Jesús, enseñarlos a rezar, enseñarlos qué es el Padre Nuestro, qué es el Ave María, qué las partes de la misa. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Obviamente, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es María? La virginidad de María, o sea,
Pues es muy todo importante. el catecismo sí. de la Iglesia en 1992. Sí, no, y es importante, claro, ¿no? Para que hagan la primera comunión también, ¿no? O sea, todo eso, ¿no? El catecismo, pues es lo más básico de lo básico, y eso que muchos ni lo conocemos. Pero bueno, o sea, enseñarles de Jesús, pero no el Jesús que regaña, que juzga, porque muchas veces, pues, muchas personas, en especial, pues no sé, o sea, que ya como las abuelitas, ¿no? Los abuelitos que dicen, es que Jesús te va, justo te vas a ir al infierno, Jesús te va a castigar, o todo ese tipo de cosas. No todas las abuelitas. No, pero bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Eso ya es... Pero pues sí es muy común que digan, es que Jesús se va a enojar rígida, contigo. Una persona rígida, así como cuadradísima, ¿no? Sí, exacto. O sea, bueno, una persona no tiene que ser tu abuela, o sea, puede ser cualquier persona que diga ese tipo de cosas. Pues no, Jesús no es así. Jesús perdona, y literal él murió para perdonar a todo el mundo. O sea, él es el primero en perdonarte. Él, cuando ya te vas a confesar, él ya te había perdonado. O sea, sí, conviene que cometas errores para aprender, ¿sabes? O sea, no hay sí. nadie que no haya aprendido sin cometer errores en Claro la vida, que tampoco, ni el más santo de los más santos. Tampoco hay que ir a pecar nada más por pecar, ¿no? Por aprender, sí, claro que no. Y aún así vas a aprender, ¿eh? O sea, si tu intención es pecar porque dices, al fin de cuentas Dios me va a perdonar, aún así Dios te va a perdonar. Sí. Es que eso está chistosísimo, pero no lo tienes que hacer, ¿eh? O sea, vamos, mejor que la misma vida vaya poniendo las circunstancias, y tampoco te lo tomes tan a la ligera. También haz un esfuerzo por no pecar. Vamos, porque si no haces el esfuerzo, entonces vas a caer en un ciclo donde siempre te vas a caer, te vas a levantar, te vas a caer, te vas a levantar. Pero en el momento en que tú digas, ya me harté de caerme, pues entonces ya eso es el esfuerzo. Mejor más temprano que tarde, ¿no? Sí, no, y sí, o sea, también no tienes que experimentar todo para saber que está mal, o sea, exacto. Pues sabemos. Puedes conocerlo todo, sí, experimentar todo. No. Sí, no es necesario que peques para saber que está mal. Hay cosas. Es más, que ya... conocer, no tienes que conocer todo, tampoco. O sea, yo ahí también diría, no, conoce lo que te sirva, lo necesario, lo que te lleve al cielo, es más. Solo conoce y experimenta lo que te lleva al cielo. Sí, exacto. O sea, sí. O sea, no, tu objetivo simple y sencillo, como un niño, y ya, ¿no? O sea, el niño se quiere divertir. Tú quieres llegar al cielo, bueno, pues haz lo que tengas que hacer para llegar al cielo, haz lo que tengas que hacer para, como un niño, ¿no? Esa simplicidad de haré lo que tenga que hacer para yo ir al cielo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí también para recordarles que tienen que dejar que los niños aprendan, o sea, no los priven de esto, porque Jesús mismo, bueno, más bien la Biblia, él dice que eduquemos a los niños para que se acerquen a él, ¿no? Dice Proverbios 19:18. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no te excedas hasta matarlo. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, bueno, tampoco hay que excedernos, ¿no? Hay que hacerlo con amor, como Jesús lo haría. Con paciencia también. Proverbios 22:6. Educa al muchacho al comienzo de su camino, que luego de viejo no se apartará de él. Y esto qué importante. O sea, que desde niño se sepa amado por Jesús, que sea su mejor amigo desde niño. Imagínate cómo va a ser de adulto. O sea, si tú quieres que tu hijo sea feliz, que esté en paz, que tenga esa confianza, que tenga esa libertad, pues enséñale a Jesús, que Él se lo va a dar todo eso, ¿no? O sea, Él va a ser muy feliz, Él va a ser un niño muy feliz, y ese es el objetivo también, ¿no? Que los niños, pues que no solo sean felices, que encuentren la felicidad eterna. Entonces, pues bueno, seamos como niños y dejemos que los niños se acerquen a Jesús. Feliz Día del Niño. Feliz Día del Niño. Adiós. Síganos en nuestras redes sociales y pues nos escuchamos a la próxima en Jóvenes Soñadores. Jóvenes Soñadores. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos.